blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Y hoy, siendo jueves 14 de julio, aquí estamos como todos los jueves en compañía. Le damos la bienvenida a su columna habitual a Cecilia de Luciana. Hola Cecilia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Tochi, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Muy bien, aquí estamos. Felices de compartir una nueva columna contigo. Muchísimas gracias igualmente. Y bueno, acá estamos reunidos hoy para continuar un poco lo que veníamos charlando la semana pasada, pero ahora desde el lado más del terapeuta, ¿no? Entonces, cruzamos la vereda. Cruzamos la vereda. Pensaba en relación que me parecía interesante traer conversar acerca de por qué elegimos lo que hacemos desde lo profesional, ¿no? Nuestro quehacer profesional. Y hay algo que me parece interesante, que tiene que ver con que en general la persona que estudia para ser terapeuta, ya sea un terapeuta de counseling, un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta que tiene a lo mejor, digamos, en el sentido estricto del terapeuta, ¿no? Porque después hay varias terapias, pero si lo llevamos a cómo hoy se leen las cosas, no son estrictamente terapeutas, ¿no? Un médico, no sé, desde el quehacer terapéutico, digamos, hay en realidad, para mí o la mayoría de los que estudiamos esto, primero una gran necesidad de respondernos preguntas que no encontramos en nuestro medio comúnmente, digamos, ¿no? Esta cuestión que nos atraviesa y que nos hace pensar las cosas desde un lugar muy diferente y desde muy temprana edad muchas veces. Hay una mirada del mundo distinta. No estoy diciendo que solamente lo que estudiamos este tipo de profesiones tiene una mirada diferente del mundo, ¿no? Sino que estamos haciendo un recorte en particular. En general, hay una necesidad de encontrar respuestas que no encontramos en el común del día a día, ¿sí? Sobre nuestra propia historia, sobre cuestiones que tienen que ver a nivel, digamos, de grupos, etcétera, ¿no? Yo me imagino, tengo una imagen de una cabecita con muchos signos de pregunta alrededor, como en general, sí. ¿sí? ¿No? Es como un despertar a un espíritu de búsqueda, ¿no? Interior y exterior. En general, lo que nosotros elegimos, lo que elegimos profesionalmente hablando, es decir, lo que elegimos en nuestro quehacer profesional, un poco tiene que ver con esta curiosidad que en algún momento empezó en nuestra niñez y a lo mejor si fue incentivada o la persona tuvo el suficiente motor como para continuar su búsqueda, de grande se termina convirtiendo en aquello que desea hacer. Por ejemplo, vengo acompañando a una de mis consultantes que hace poquito, ayer se recibió de arquitecta y vi todo su proceso, ¿no? Y cómo también ya, digamos, el ser arquitecta está en relación a su propia historia. Es decir, que hay algo que cuando nosotros estamos en congruencia o buscamos esta consonancia, mejor dicho, empezamos a escuchar otras cosas que nuestra interioridad nos propone y que las expresamos a través de preguntas y que a lo mejor la encontramos en una vía determinada, ¿sí? Claro. En el caso de ser terapeuta nos lleva a tratar de comprender ciertos mecanismos que tienen que ver con lo humano, que quizás también, quizás no, que también nosotros fallamos, vamos a decirlo, esa no es la palabra, pero que nosotros también estamos buscando respuestas para nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, hace no mucho hablé con un amigo que me decía, bueno, pero entonces si el terapeuta no tiene resuelto un tema y se sienta a escucharlo, es un hipócrita. Y uno podría pensar que podría ir por ese camino si uno lo piensa en términos estrictamente, ¿cómo puedo explicarlo esto? De relación humana, de cotidianidad. Estrictamente conceptual, quiero decir, ahí me sale la palabra. Sí. ¿Sí? Pero en realidad la persona que se sienta de este lado para escuchar no tiene todo resuelto. Lo que sí
tiene que poder asegurarle a la persona que se acerca a ser escuchada, es, por supuesto, tener un título habilitante para poder Para brindar sí. esta información, hacer su propio proceso terapéutico, ¿sí? Para poder saber quién es y seguir descubriéndose, ¿no? Y en general, uno tiene una mayor responsabilidad en estos temas, trata de tener como una revisión mucho más profunda acerca de quién es o cuál es el sentido que busca en su vida para poder acompañar al sentido de otros. Porque en realidad el terapeuta, como dijimos anteriormente, acompaña a que cada uno descubra el propio, ¿no? Ahora es una cuestión muy fantasiosa creer que porque alguien es terapeuta, psicólogo, counseling, psiquiatra, tiene todo resuelto, entonces por eso, como tiene todo resuelto, se dedica a arreglar los problemas a los demás, a resolver los problemas de los demás. Claro, Es muy infantil ese pensamiento, como, es un pensamiento un poco mágico, claro, ¿no? totalmente. Es como pensar que entonces si un médico No se va a enfermar es, nunca. claro, es cardiólogo, no tiene que sufrir del corazón. Claro. O sea, es casi de la misma, del mismo nivel de comprensión, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que para mí un terapeuta que trabaja con lo que no es tan tangible muchas veces, porque el inconsciente no es tangible en tanto cuerpo, estamos hablando, si bien podemos ubicar un montón de cosas que nos pasan a nivel del cuerpo y a través de eso, por ejemplo, el terapeuta va a poder comprender qué le está pasando a esa persona, no significa que tenga que tener su vida resuelta, válgame Dios. Si uno tuviese su vida... Yo creo que el día que uno tenga más o menos resuelto el camino, quizás hasta incluso no estamos más en este plano, Claro. mi forma de ver las cosas, ¿no? Y lo bueno de todo esto es que posibilita al terapeuta a buscar nuevas herramientas también, ¿no? Absolutamente, de eso se se abre un trata. camino de conocimiento o una búsqueda de conocimiento para aumentar los conocimientos y poder tanto hacer esa búsqueda personal como el ayudar a otros a realizar esa búsqueda. Bueno, claro, por supuesto, de eso se trata, ¿no? O sea, por eso digo que en general cuando uno llega a estudiar o a elegir, lo hacemos en general porque esto no es una regla universal, pero con las personas con las que yo tengo contacto y que estamos en esta profesión, coincidimos en este punto, ¿no? Es como una manera de darnos una respuesta o abrirnos nuevas preguntas acerca de lo que nos va pasando. Y te hago una pregunta tipo más, parece un reportaje ya esto, pero en esta pregunta, ¿te ha sucedido que algún consultante te ha cuestionado cuando vos le estás marcando algo y como diciéndote, ¿y por caso cómo andamos? ¿Ha sucedido? No, porque en realidad a ver, en terapia no es un ámbito que se habilite ese tipo de cuestionamientos porque en realidad el terapeuta no nos dice qué tenemos que hacer. Claro. El terapeuta acompaña el proceso que es del otro, ¿sí? Se supone que cuando alguien se sienta del otro lado como consultante, de alguna manera le está otorgando a esa persona la posibilidad de que lo acompañe. Claro. ¿Sí? Eso es más una pregunta que surge quizás en el nivel de los amigos, ¿no? Claro. Esta fantasía de muchos amigas, ¿no? Que dicen, no, bueno, pero vos que estudiaste esto tenés que tenerlo más claro. Y no, la verdad que no, mi ciela. No, mi ciela. No va por ahí. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque quizá en algún momento uno se puede cruzar con un consultante, no sea un poco arrogante, y que se coloque en esa posición. Digo, puede suceder, no sé, quizá. No es muy extraño, ¿no? En realidad, sí, por eso te digo, esa es una pregunta más que puede surgir en otro ámbito de intimidad, de donde vos ya no sos un terapeuta, sos un ser que se quita el rol para vivir su propia vida también, ¿no? Imagínate que sería muy aburrido estar conviviendo, haciendo y todo el tiempo con el terapeuta en casa, ¿no? O sea, es como un embole. Sí, uno también tiene derecho a que se le escapen las cosas. Es y como un si yo montón de estuviera con el cosas, ¿no? micrófono todo el día en la mano, ¿no? Tal cual. O haciendo preguntas como si fuese, digamos, a nivel periodístico. O sea, no, sería insoportable. O sea, es un rol que se ejerce en un momento. Por supuesto que
es una parte de mi identidad y seguramente muchas cosas yo ya las escuché desde otro lugar. Pero eso no significa que me quiera convertir en el terapeuta de, ¿sí? Y seguramente que, por supuesto, que como todos cuando empezamos, y a veces también nos queda el vicio, de hacer alguna pregunta que para una amiga o un amigo puede ser molesta, y bueno, por supuesto que siempre esa persona con la confianza suficiente está en la libertad de decirme, yo no soy tu consultante. Claro, Eso ¿no? sí me ha pasado. Eso puede suceder, Sí, ¿no? Que alguna vez, ¿no? pero también está en la inteligencia de uno, ¿no? Es como cuando uno trabaja también en una oficina o sale del laburo, no llevar la mochila con los problemas del laburo a casa y no estar todo el tiempo pensando en eso. O como yo, por ejemplo, venga alguien de hacer compras y yo estoy en casa y viene alguien de hacer las compras y digo, ¿y cómo encontraste los precios muy caros? ¿Y por qué crees que se produce este Claro, aumento de precios exactamente. medido? No, claro, no es una forma de charlar, pero digo que a veces también es una muestra de inteligencia del profesional de poder despegarse en los momentos en que está de la cotidianidad, como decíamos antes, de todos los días, de compartir con amigos, con familia, despegarse del profesional, ¿no? En esos momentos. Esa es la idea, al menos eso se intenta hacer. Pero bueno, Y a recordar veces que es cierto que... todos los profesionales del área de la psiquiatría, de la psicología, del counseling, también son consultantes, ¿no? Debería suceder, no, pero a ver, un momento, esto debería suceder, por eso digo, la responsabilidad de uno, o de una en este caso, es justamente tener mi espacio terapéutico, ¿sí? Esa es una responsabilidad que tiene que ver con el quehacer terapéutico. De hecho, cualquier persona que se dedique a algo parecido debería hacerlo también. Ahora, si lo hacen todos, yo no lo puedo aseverar. Sí, Claro. puedo aseverar que la gente con la que yo trabajo y, por ejemplo, digamos, con la gente que yo trabajo y conozco de manera directa y se dedica a lo mismo, sí lo hace. Entonces, es un acto de responsabilidad, eso no es una pregunta para hacerle al terapeuta si uno tiene dudas, pero igual, más allá de todo, cuando uno llega a terapia es porque ya le está otorgando a esa persona la posibilidad de generar un vínculo en donde se pueda, o sea, se deje acompañar por el profesional, ¿no? O la profesional. Pero bueno, me parecía interesante como completar un poco lo que había quedado de la semana pasada, ¿sí? Para que no tengamos solamente una sola cara de la moneda. Y por supuesto que un día estamos de consultante y otro estamos de consultor, en este caso, por la profesión elegida, ¿no? Pero una persona que elige una profesión está hablando un poco de aquellas cosas que muy probablemente en sus primeros años han sido parte de su identidad y de curiosidad, y lo pone en movimiento, ¿no? O sea, es solamente explorar un poquitito como para encontrar el sentido de lo elegido. Y en particular creo que las personas que elegimos este camino también estamos porque queremos encontrar otras respuestas a lo mejor distintas de las que hemos recibido en nuestra vida. Sí, en general, no quiero... Hay una vocación de servicio hablar. También, calculo que ganas sí, calculo que debe haber algo de eso. Sí, yo creo que sí, porque es un servicio, en realidad es un servicio y es abrirse a poder entregar lo que uno puede llegar a estudiar para beneficio de otros y también propio, ¿no? Porque también debe haber muchas satisfacciones y muchas alegrías esta profesión que, por ejemplo, vos has elegido, seguramente te dará muchas alegrías y muchas satisfacciones. Obviamente, también. Por supuesto, sí, estamos de acuerdo en eso. Cuando un consultante va superando etapas y va creciendo y va atravesando ese camino con alegría y con felicidad y va despertando un montón de cosas. De no olvidarse que el camino, a pesar de que tenga aristas difíciles, es un lindo camino para recorrer, ¿no? La vida. El camino hacia la rosa está lleno de espinas, porque el tallo está lleno Así de es. Muy bien, Ceci, muchísimas gracias. Interesante la visión de hoy. Es interesante porque es el otro lado, el lado B, digamos, de todo lo que estamos hablando.
Para la gente que nos escucha, que a lo mejor no entiende qué es el lado A y lado B, pueden buscar los discos de vinilo que usábamos en esa época, o los famosos cassettes, ¿no? Claro, lado A y lado B. Muy bien, tenés razón, muy buena la aclaración. @Cecilia de Luzuriaga en Instagram, en todas las redes. En todas las redes. Y bueno, gracias, Ceci, nos reencontramos el próximo. A ustedes. ¿Te parece? Sí, claro, les mando un saludo enorme. Un beso grande y muy buena semana. Ha sido aquí en Solo una Noche por Baby Radio, Cecilia de Luzuriaga y su columna.